Historias de terror. Para experimentar el miedo. Sentirás la angustia. Y comprenderás el dolor. Las historias más oscuras te harán estremecer. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cuentos de la Bruma, un podcast de Dani Horror. Buenas noches, ser bienvenides, bienvenidas y bienvenidos una noche más. Esta noche, la bruma nos ha traído un relato realmente aterrador. Habla de la inspiración, pero también del espacio vacío que deja la falta de esta. Poneos cómodas, cómodos y cómodes, apagar las luces y escuchar con atención, porque esta historia comienza así. Página ensangrentada. Acababa de comenzar el año de 1986. Víctor había ganado mucho con su última novela durante bastantes años, pero el éxito es efímero, al contrario que el ego de un escritor mediocre. El dinero o la fama no llenan las páginas, y a veces las páginas no se llenan con palabras, sino con un constante goteo de frustración que parece no tener fin. Víctor estaba siendo víctima del famoso síndrome de la página en blanco, una maldición que suele afectar antes o después a todo escritor o escritora que se precie. Hacía frío en la calle. Cornellá de Llobregat aparentaba más triste que de costumbre a ojos de Víctor, aunque probablemente la lluvia y el frío de enero ayudaban a propiciar esa imagen de la ciudad. Las ciudades periféricas no tenían mucho que aportar a las páginas que imaginaba Víctor, pero era lo único que podía observar desde la ventana. Era el momento de un cambio, el ahora nunca, el tren en la estación a punto de partir, y Víctor decidió comprar su billete para ese tren. Encontró un anuncio en un periódico en el que una pensión aparentemente pintoresca ofrecía alojamiento por temporadas a un precio económico. Y Víctor no se lo pensó dos veces, agarró su Olivetti y una pequeña maleta con algo de ropa. No necesitaba llenar de cosas el maletero de un SEAT 124 para el viaje que tenía por delante. Solo necesitaba encenderse en celtas y conducir durante toda la noche. Al amanecer, estaba llegando a su destino. Paró en una gasolinera que había un par de kilómetros antes de llegar a Carboneras. Desde el aparcamiento se podía ver la inmensa central eléctrica junto al mar, una mole de hormigón que dibujaba un paisaje industrial casi distópico en medio de un paraje desértico con vistas al mar. Encendió un cigarro y se quedó unos minutos observando las vistas, como esperando que el paisaje le diera algún tipo de respuesta a una pregunta que no había sido formulada. La recepción de la pensión La Barca abría a las 10 de la mañana, por lo que aún tenía un par de horas para echar un vistazo al pueblo de Carboneras, un pequeño pueblo de la costa almeriense que intentaba revitalizarse a través de la nueva central térmica que rompía el paisaje del enclave. Víctor pensaba que era el lugar perfecto para desconectar del mundo y centrarse en un nuevo bestseller, con más pretensiones que una base sólida sobre la que escribir, pero también con unos ánimos que hacía tiempo que no sentía, casi como si volviera a tener ilusión. En el centro del pueblo hay un antiguo fortín, bastante bien conservado, con una plaza amplia para pasear. Las calles parecen casi desiertas, en parte porque el día había amanecido lluvioso y no invitaba a disfrutar de las calles del pueblo. La playa estaba cerca del centro del pueblo y los pescadores iban y venían con la prisa de la mañana en una jornada de faena. El paseo de Víctor finalizó en un bar del centro, a pocos metros de la pensión La Barca.
Eran las 9:30 de la mañana y aún tenía tiempo para tomar un café antes de acudir a la recepción de la pensión. Mientras tomaba un sorbo de café con la mirada perdida en algún lugar tras la ventana del local, una mujer se sentó en la barra justo a su lado. La mujer pidió una copa de coñac y encendió un cigarrillo. De repente, la atención de Víctor se centró en la mujer. Se fijó en cada detalle, memorizando desde el pelo rubio con un peinado a media melena hasta el tatuaje de un escorpión que tenía en su muñeca izquierda. Víctor apuró una última calada del cigarrillo, se terminó el café de un trago y se dirigió a la pensión. La pensión La Barca no era bonita por su fachada, ni por su mobiliario, sino que su atractivo estaba en que no era visible a simple vista, y eso la convertía en el lugar perfecto para que nadie te moleste. En la entrada había una mesa con bastante desorden y detrás un pequeño armarito donde estaban colgando las llaves de las habitaciones de la pensión. En la mesa había sentado una mujer de unos 50 años llamada Manuela. Tenía el pelo rizado y las expresiones de toda una vida de trabajo duro empezaban a dibujar surcos en su frente y sus labios pintados de carmín. Saludó a Víctor con una voz áspera y un acento absolutamente almeriense muy marcado. Víctor notó cómo los ojos de Manuela se clavaban en él como si fuesen alfileres. Tras registrarse, subió a su habitación, la número 16, que estaba en la última planta de la pensión, justo debajo de la buhardilla. Era una habitación pequeña, con una cama individual, un aseo con ducha y un pequeño escritorio con una silla de madera junto a la ventana. Las vistas daban a la muralla del Fortín, no eran nada especial, pero entraba suficiente claridad como para ser agradable en pleno mes de enero, incluso si el día anunciaba lluvias. Sin pensarlo dos veces, instaló su vieja Olivetti sobre el escritorio, colocó una hoja de papel en blanco en el carril, estiró los dedos y escribió: Capítulo 1. A partir de ahí, la frustración volvió a apoderarse de su cabeza, dejando completamente en blanco la totalidad de la página. Esa misma noche, después de haberse acomodado en su nueva estancia, estaba apurando un cigarrillo asomado en la ventana. Estaba pensando en que, a pesar de llevar más de media vida en Cornellá, casi conocía allí a la misma cantidad de personas que en este pequeño pueblo andaluz. De repente, recordó a la mujer del bar que había visto por la mañana. Era una mujer de aproximadamente su misma edad, cerca de los 40, con el pelo rubio, delgada, muy maquillada, de una estatura media, expresión seria en el rostro, manos finas con dedos alargados y unos ojos azules muy llamativos. Llevaba un abrigo rojo largo y sus zapatos, también rojos, resonaban con cada paso sobre el suelo del bar. Por alguna razón, aquella mujer se había grabado en su cabeza como ese tatuaje del escorpión que aquella mujer llevaba en la piel de su muñeca. Era hora de prepararse un trago. A las 2 de la madrugada, Víctor yacía en su cama con un vaso vacío en la mesilla junto a una botella medio vacía de coñac. Al despertar, ya bien entrada la mañana, se levantó para cerrar la cortina de la ventana. La luz radiante que entraba por la ventana no era compatible con la resaca, y menos si la resaca era casi una costumbre matutina. Al entrar en el aseo, se dio cuenta de que la página de la máquina de escribir ya no estaba vacía. Por fin, el bloqueo ya era historia y estaba listo para volver a saborear las mieles del éxito. Tras mojarse la cara y espabilarse un poco, se acercó para leer la página. En ella había descrito con todo lujo de detalle un crimen digno de su gran novela de éxito Asesino en serio. Había dejado constancia en su página de cada detalle macabro de un crimen horrible, tal y como su público deseaba. La víctima era una mujer delgada, rubia, con unos ojos azules que llamaban la atención, que vestía con un largo abrigo rojo y unos zapatos de tacón también rojos. En su muñeca tenía un tatuaje de un escorpión. El asesino la asesinó a sangre fría y dejó su cadáver sobre un lecho de esparto, cuidadosamente colocado sobre los guijarros de la playa.
Era una escena tan perfecta que no se le podía borrar la sonrisa de la cara. A mediodía salió para comer en un mesón que había cerca de la playa. Al sentarse en la mesa, notó que la mesonera discutía con un hombre. La mesonera era una mujer atractiva de no más de 30 años, y el hombre con el que discutía era un hombre bastante mayor que ella, de más de 50 y de aspecto desagradable. Parecía bastante amenazante. En ese momento apareció el camarero para tomarle nota, y para cuando se marchó ya no estaban allí ni la mesonera ni aquel hombre. De repente, alguien entró en el mesón, se acercó a la barra y le dijo algo al camarero que hizo que éste dejase caer la bandeja al suelo y salir corriendo. Víctor se acercó al otro camarero y le preguntó que si ocurría algo, a lo que el muchacho le contó que una mujer había sido brutalmente asesinada en la playa de los Muertos y que el camarero era el hermano de la víctima. Víctor se acercó a la playa para ver lo que había ocurrido, más movido por el típico morbo de presenciar como espectador una situación tan terrible que por propia curiosidad, aunque también un poco de esto último. Cuando llegó allí, aún estaba el cadáver en medio de la playa, perfectamente colocado sobre un lecho de esparto a modo de cama, mientras la Guardia Civil reunía pruebas y sacaba fotografías de la escena. Nadie cayó en la cuenta de cubrir el cadáver de la mujer. Era ella. Era la mujer que describía su página y estaba exactamente igual que había escrito en esa página. Víctor estaba en shock, no podía creer que él lo hubiera hecho, no tenía motivos, ni tampoco recordaba haber salido de la habitación en toda la noche, pero él lo había escrito en su página y solo había un modo de haber podido saber todos los detalles del crimen. Necesitaba un trago para aclararse la mente o quizás para anularla aún más y no pensar en lo que aún estaba escrito en el carril de su vieja Olivetti. Esa noche salió a un bar cercano tratando de ahogar sus pensamientos en el fondo de un vaso. Volvió a la pensión a eso de las 11 de la noche, con la imagen de la mesonera y ese hombre con el que discutía repitiéndose en bucle dentro de su cabeza. Al entrar en el edificio, se percató de que Manuela, la dueña de la posada, aún estaba en la recepción, clavando de nuevo su afilada mirada en Víctor. Subió a su habitación, pero al llegar a la puerta vio que el cartel del número de la habitación se había despegado de la pared y estaba tirado en el suelo. En el lugar donde estaba puesto el número se podía ver el número 17 pintado en la pared. Miró a su alrededor y se fijó en una puerta que no tenía número, la puerta que estaba justo enfrente de su habitación. La pared alrededor del marco de la puerta había sido pintado y el tono de la pared tenía un verde un poco más claro que el utilizado para pintar alrededor de la puerta. No le dio mayor importancia y entró en la habitación. Se sentó en el escritorio junto a un vaso de coñac y un cenicero. Puso una página nueva en el carril de la máquina de escribir y esperó a que algo le llegase a la mente para empezar a escribir. De nuevo, volvía a estar en blanco. En su cabeza solo podía ver la escena que él mismo había escrito en su máquina la noche anterior. ¿Sería aquello una confesión o es que estuvo allí y vio todo lo que sucedió? De repente, como una especie de fogonazo, apareció en su cabeza la joven mesonera. Era una mujer muy atractiva, de pelo moreno, labios gruesos, nariz redondeada y una mirada que podía dejar el alma al desnudo con un simple vistazo. Mostraba ese tipo de personalidad arrolladora que desarma a cualquiera que se atreva a acercarse más de lo estrictamente necesario. Pero la discusión con ese hombre parecía haber roto por completo la personalidad de aquella mujer. Cuando Víctor quiso darse cuenta, estaba terminando de escribir la última palabra de la página. Describía otro asesinato. La víctima era inconfundible para Víctor, era obviamente la mesonera. La página describía con todo tipo de detalles cómo era asesinada en el almacén del mesón a manos de un hombre bastante corpulento. Describía cómo las manos de ese hombre estrangulaban a la mesonera y como acto seguido la degollaba con un cuchillo de cocina.
estaba demasiado cansado y en escasas circunstancias de lucidez debido al efecto del whisky del bar, por lo que decidió recostarse en la cama, quedándose dormido en pocos minutos. Por la mañana se despertó con el ruido de las sirenas de los coches de la Guardia Civil y las ambulancias. Se aseó y bajó a la calle para ir a tomar un café al bar, pero la calle estaba acordonada por la Guardia Civil. Al preguntar a una vecina, ésta le dijo que habían asesinado a Claudia, la dueña del mesón del final de la calle. De repente recordó la página de la noche anterior y cómo describía detalladamente el asesinato de la mesonera. Preguntó a la vecina cómo había muerto, a lo que ésta respondió que había sido asesinada por alguien, que la habían degollado. Le contó que uno de los trabajadores la había encontrado tirada en el suelo del almacén, sobre un charco de sangre y con un cuchillo de cocina al lado del cuerpo. Era exactamente como lo había escrito en su página. Primero la mujer del bar, ahora la mesonera. Era evidente que algo raro estaba ocurriendo y era también evidente cada vez que escribía, esa página se hacía realidad. Volvió a la habitación de la pensión para tratar de hallar la lógica de lo que estaba ocurriendo, pero la botella de coñac sobre la mesilla se iba vaciando vaso a vaso y su mente se iba nublando trago a trago. A mediodía ya estaba durmiendo la borrachera, una siesta profunda que se alargó hasta las 4 de la tarde. Cuando Víctor despertó, además del amargo sabor de la resaca, una botella vacía por el suelo y la dificultad para pensar habitual de su circunstancia, notó que en su vieja Olivetti había una página escrita. No recordaba haberla escrito, otra vez, pero esa es otra de las consecuencias habituales de su estado actual. Se lavó la cara con agua fría, se sentó sobre el escritorio y tomó la página para leerla. Describía, con un nivel de detalle bastante explícito, un nuevo asesinato. Se trataba de un joven pescador de unos 20 años que era estrangulado con una soga de amarre de una pequeña embarcación en el propio muelle. El joven viste un mono amarillo y botas verdes. La página describe que sus manos han sido amputadas y en el bolsillo de su mono, escrito con sangre, hay una nota que dice 1977. Víctor cree que aún está a tiempo de evitar que la página se haga realidad y decide correr hacia el muelle de pescadores. Cuando llegó, ya era demasiado tarde. Un cordón policial le impedía el paso. Un cuerpo sin vida yacía en el muelle sobre el suelo ensangrentado. El cuerpo no tenía manos, le habían sido amputadas exactamente como estaba escrito en su página. Víctor volvió a la pensión y al llegar vio a Manuela leyendo los recortes de un viejo periódico que trató de ocultar cuando se percató de su presencia. Víctor se dio cuenta de que en uno de los recortes podía verse la puerta de entrada de la pensión. Subió las escaleras y al llegar a la puerta de su habitación notó que la puerta de enfrente estaba entreabierta. Empujó la puerta y, al abrirla, vio que era una habitación como la suya, pero sucia, como si nadie hubiera entrado a limpiar en mucho tiempo. Junto a la cama había un trozo de cinta policial y lo que parecía una mancha en la alfombra. En la pared había varios arañazos que habían desgarrado el papel decorativo, y el colchón tenía una gran mancha que parecía llevar ahí mucho tiempo. De repente, Manuela entró por la puerta de la habitación. Al ver a Víctor allí, no supo qué decir y se echó a llorar desconsoladamente. Víctor le preguntó qué le ocurría y Manuela le contó la historia de la pensión. Hace 9 años, esta era la habitación número 16. Se hospedaba un joven escritor que estaba escribiendo sobre el esparto y su importancia en la economía de la zona. Una noche, un trabajador de las plantaciones de esparto que se llamaba José Manuel Manrique tuvo una disputa con él en el bar de la plaza. Esa noche, mientras mi hermano Paco, que era entonces el dueño de la pensión, se fue a hacer la ronda, aquel hombre se coló en el edificio, subió hasta la buhardilla y por una trampilla que había encima del balcón de la habitación, logró entrar mientras el joven dormía. Lo empezó a golpear con ira y el ruido alertó a mi hermano, que entró en la habitación con la llave maestra. Ambos fueron asesinados con un cuchillo de cocina.
los degolló, los apuñaló y al escritor le cortó las manos a la altura de las muñecas. Después se volvió a subir a la buhardilla y se ahorcó con una soga de amarre. Desde entonces no había abierto esa puerta. Yo misma la cerré hace 9 años y ha permanecido cerrada hasta hoy. Víctor la miró con curiosidad y preguntó: ¿por qué la has abierto ahora? Manuela, con la mano temblorosa, le entregó los recortes de periódico. En ellos se podía ver la fecha: 15 de enero de 1977. Hacía justo ese día 9 años. En uno de los recortes se veía esa misma habitación con un charco de sangre en el suelo y otro aún más grande sobre la cama. Manuela le dijo que la mujer que encontraron muerta en la playa de los muertos era Cristina, la hija del asesino de su hermano. La dueña del mesón era hija de Flora, que al parecer fue violada por ese mismo hombre y la obligaron a tener a la pobre criatura que ahora regenta el mesón que está en la vieja casa del monstruo de su padre. Víctor no sabía qué decir, estaba como en shock. Hace un rato encontraron al hermano menor de Cristina, Pepelu, en el muelle, junto al barco de su patrón, con las manos cortadas, exactamente igual que el escritor al que asesinó su padre. Él no solo era hijo de ese asesino, también era mi hijo. La discusión que tuvo con aquel escritor fue porque creyó que le estaba engañando con él, continuó Manuela. Víctor, de repente, completó el mapa y entendió los motivos que llevaron al asesino a matar entonces, pero ¿cuál es el motivo ahora? ¿Y por qué aparecen los asesinatos escritos en su máquina de escribir? De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Víctor. Volvió a su habitación y, para su sorpresa, una nueva página estaba en su vieja Olivetti. La página describía a Manuela. Decía que Manuela era asesinada en la habitación número 16 de la pensión La Barca. Eso no podía ser. Acababa de estar con Manuela y además en su habitación estaba solamente él. La página describía algo que no podía haber ocurrido, o tal vez que aún no había sucedido. Salió corriendo de la habitación en busca de Manuela, pero cuando salió de la habitación vio de nuevo la puerta de enfrente abierta. Allí estaba Manuela, sobre la cama de la habitación, con su cuello cortado, desangrándose. En su mano tenía el recorte en el que se veía la misma habitación hace 9 años. En la imagen se podía ver un número pintado junto a la puerta. La habitación era la número 16. Víctor estaba aterrado. No podía haber escrito él todas esas páginas, pero ¿quién las había escrito? Debía ser el asesino. La página aún seguía sobre el escritorio, y con la carrera por intentar evitar la muerte de Manuela, olvidó terminar de leer la página. No describía un solo asesinato, describía 2. En la página estaba detallado cómo un hombre llamado Ramón, corpulento, de algo más de 50 años, calvo, velludo y de aspecto desaliñado, asesinaba a Víctor en la recepción de la pensión La Barca, mientras Víctor intentaba llamar a la Guardia Civil. Víctor llegó a la mesa de la recepción, descolgó el teléfono, pero alguien lo arrancó del cable y del tirón se lo quitó a Víctor de las manos. Era ese hombre que había visto discutiendo el día antes con la mesonera. Llevaba un cuchillo ensangrentado en la mano. El final de esta historia no acaba como en las páginas. Víctor es atacado, pero, como por obra de un milagro, apareció el camarero del mesón, un hermano de Cristina, la mujer del abrigo rojo. Disparó varias veces contra el asesino, que cayó al suelo dejando un reguero de sangre. La pensión La Barca nunca volvió a abrir desde entonces. La máquina de escribir de Víctor se quedó allí sobre el escritorio de la habitación número 16, que una vez fue la número 17, esperando a que alguien descubra una nueva página en su carril. A veces no podemos evitar la frustración de la sequía de ideas, esa página en blanco que no somos capaces de llenar. A veces esa página se llena con ideas que escapan a nuestro control, pues la inspiración es en sí misma todo un misterio.
Espero que no dejéis ninguna página en blanco en manos del azar, no solo por la frustración que puede provocaros, sino por si la vida os fuera en ello. Si os ha gustado este relato, no olvidéis dejar un like, un comentario y compartirlo con vuestras amigas y amigos. No olvidéis activar las notificaciones para estar atentas y atentos a los próximos relatos. Buenas noches a todes, todas y todos. Nos vemos en la bruma.